estimadas autoridades y representantes del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, familias, profesionales de la educación y de manera muy especial querido profesorado e incluso alumnado. Es un honor dar inicio a un evento que marca un hito en la trayectoria pedagógica de nuestro centro, de nuestro municipio y quizás de la Comunidad de Madrid. Nos reunimos hoy para inaugurar de forma conjunta las quintas jornadas sobre el TEA y de manera pionera las primeras jornadas sobre neurodivergencia. Este encuentro representa la consolidación de un proceso estratégico de 5 años, reafirmando el compromiso del IES Sapere Aude con una educación basada en el rigor, la inclusión y la excelencia. Nuestra vertiente inclusiva se ha potenciado mediante el éxito de iniciativas como el Aula TEA, eje vertebrador de un entorno de aprendizaje seguro y equitativo. Bajo este marco, el Instituto tiene la vocación de trascender la mera aceptación de los alumnos diferentes para avanzar hacia un modelo de valoración activa de las capacidades individuales. La neurodiversidad, lejos de ser un concepto abstracto, es para nosotros una variación natural y valiosa del cerebro humano. Por ello, bajo el lema Comprender para acompañar, estas jornadas proporcionan herramientas, técnicas para descubrir y potenciar el talento del alumnado, orientando de forma efectiva su bienestar emocional y su futuro profesional. A lo largo de estos 3 días analizaremos la adolescencia neurodivergente desde una perspectiva multidimensional, abordando la regulación en contextos sociales y el sentido de pertenencia. Es fundamental destacar que esta edición amplía su enfoque hacia las altas capacidades, explorando la identidad más allá de los indicadores psicométricos tradicionales. Esta visión integradora es posible gracias a la colaboración de entidades como la Confederación Autismo España, la Asociación ProTGB y la Fundación Indifferent Minds. Asimismo, nada de esto sería tangible sin un esfuerzo colaborativo ejemplar. Deseo expresar mi gratitud al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por su apoyo constante y su acogida, una vez que hemos encontrado el atril. Al CETIL por certificar esta formación y su apoyo siempre estando con nosotros. De forma interna, realizó un reconocimiento especial a María Martínez de Azábara y a Paloma Vaquero y a la totalidad del Departamento de Orientación, Sonia, María Jesús, Eva, Ana, si lo leo bien, Cristina, Carmen, Mónica e Inés. Las reales, únicas y verdaderas organizadoras de estas jornadas. Como señala el activista Nick Walker en el programa, la neurodiversidad es tan necesaria para la riqueza humana como la biodiversidad para el ecosistema. Les invito a participar activamente con la convicción de que solo el conocimiento profundo permite sostener el vínculo con todo nuestro alumnado. Finalmente, hagamos honor al nombre de nuestro instituto, Sapere Aude. Les invito a que se atrevan a saber, que desafíen sus propios prejuicios y se sumerjan en este aprendizaje con valentía, porque solo cuando nos atrevemos a conocer la realidad del otro con rigor y empatía, somos capaces de transformar verdaderamente el mundo. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Quedan oficialmente inauguradas estas jornadas. Sapere Aude. Buenas tardes a todos. Yo también quería empezar agradeciendo el trabajo de todos los que hemos estado participando en esto. Las jornadas siempre son un trabajo en equipo y aquí cada granito de arena que cada uno de los que estamos aquí hemos contribuido, pues hace posible que nos reunamos aquí estos
estos días, ¿no? Año tras año. Quiero agradecer especialmente a Paloma Vaquero. Yo sé que al final esto es un poco así, pero creo que el trabajo que hace y cómo lo hace y cómo sostiene los proyectos es importantísimo para que salgan así las cosas. Entonces quería hacer un agradecimiento especial. Y luego al resto del departamento porque, bueno, son una máquina y de verdad que hacen y suman siempre en cualquiera de las cosas que proponemos. El equipo directivo siempre nos ha apoyado en esto, con lo cual Jesús, tienes mucha contribución en que estemos aquí haciendo cada año estas sesiones de tarde. Y luego el profesorado del Sapere Aude y el resto del profesorado que estáis aquí. El apostar por la formación permanente, el estar aquí en lugar de estar en casa, quizás cuidando a vuestros hijos o a vuestros familiares o pasando una tarde de cañas, que también estaría muy bien, pues es de agradecer. Así que muchas gracias a todo el profesorado. Y también quería agradeceros al resto de las personas que os habéis acercado hoy aquí a las jornadas, porque creo que una de las cosas importantes de estas jornadas es que nos reunimos y compartimos espacio, al final, toda la comunidad educativa. Aquí estamos representados un poco todos, está el profesorado, están las familias, que habéis venido también en un número muy importante, hay hasta personal no docente de los centros educativos. Y el poder compartir, aprender, recoger conocimiento de manera conjunta a toda la comunidad educativa no es fácil que pase. Así que muchas gracias a todos por venir y por compartir este momento, ¿no? Estas tardes. Un agradecimiento especial al Colegio Carpe Diem. No sé si habéis visto que nos han hecho un obsequio para cada uno de los participantes. El Colegio Carpe Diem es un colegio hermano. Y bueno, pues por las características, porque también tienen aula TEA, compartimos muchas inquietudes, muchos intereses y siempre participan en las jornadas, así que un agradecimiento expreso. Y bueno, decía Jesús que efectivamente, ¿no? Este año hemos ampliado un poco el foco de interés de las jornadas. Hasta ahora hemos hecho 4 jornadas específicas, ¿no? Hablando del trastorno de espectro autista, del autismo, y este año nos hemos atrevido también a ampliar un poco también el foco, a hablar de la neurodivergencia y este año enfocadas en las altas capacidades. Porque creemos que, como dice Bea Sánchez en su canal de YouTube Mamá Valiente, que si no lo conocéis os invito a que lo conozcáis, no hay cerebros equivocados, hay cerebros diversos que necesitan ser comprendidos. Y estas jornadas sirven un poco para comprender esos cerebros que son diversos y que muchas veces no son del todo comprendidos. Desde el IES Sapere Aude sabemos y creemos que es necesario visibilizar esa diversidad. No como algo excepcional, sino como algo que forma parte de la naturaleza y de nuestras aulas, de nuestro entorno, de nuestras ciudades y de nuestros barrios. Este año además nos centramos en una cosa que es importantísima, en secundaria por lo menos, que tiene que ver con lo que es las relaciones sociales, ¿no? Ese centro de interés para muchos de los chicos que pasan sus días en los centros de secundaria. Fijaros, el ser humano necesita vincularse, necesita sentir que pertenece a un grupo, que el otro le ve, y en la adolescencia esta necesidad se intensifica enormemente, se intensifica tanto que a veces es más poderoso que el instinto de supervivencia, que la búsqueda de las necesidades básicas. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un joven es percibido como diferente en estos grupos sociales que se forman en la adolescencia? ¿Qué pasa cuando su forma de comunicar, de relacionarse o de entender el mundo no encaja con todo el grupo? ¿Qué pasa con esa necesidad que ellos también tienen de vincularse y de sentirse comprendidos? Pues estas jornadas intentan responder a estas preguntas. Vamos a ver si lo logramos entre todos. A lo largo de estos 3 días vamos a abordar el tema con diferentes perspectivas y diferentes miradas. El martes hoy nos centraremos en el autismo, en la adolescencia, poniendo el foco en la amistad, en el sentido de pertenencia, en la regulación emocional, en contextos sociales. Mañana miércoles ampliaremos esa mirada que os decíamos hacia las altas capacidades, reflexionando sobre las relaciones entre los iguales, la construcción de la propia identidad
y el lugar que ocupan estos jóvenes dentro del grupo. Y el 16 cerramos con una mesa redonda muy especial, en la que volveremos a hacer algo que para nosotras es una seña de identidad de estas jornadas, que se dé la palabra a las propias personas neurodivergentes. Porque pensamos que escuchar en primera persona es imprescindible para poder comprender, para poder ajustar nuestra mirada a lo que la realidad nos devuelve, a aprender sobre esa experiencia real. Porque hablar de inclusión implica necesariamente poner su voz en el centro de lo que estemos haciendo. Y porque pensamos que además tienen mucho que decirnos y nosotros mucho que escuchar. Así que creemos que no hay mejor manera de cerrar las jornadas que desde ese cierre final, ese broche final. Bueno, antes de que se me olvide, me imagino que todos os habréis fichado en el TETI, los profesores, el resto no hace falta que os fichéis. Y bueno, para comenzar tenemos el privilegio de contar con la primera ponencia, que bueno, es de la mano de una representante de la Confederación Autismo España. Mar Merino Santos es técnica de investigación, formación y transferencia de conocimiento. Inicia con la ponencia, que me ayuda a estar bien, bienestar emocional en la adolescencia con autismo. Así que, sin más, pues... Yo estoy aquí entre enfocaros a vosotros o enfocar los papeles, así que os voy a enfocar los papeles. Porque eso era más allá, es un honor. Bueno, lo primero es dar las gracias al Instituto Xavier Yaude y a Sonia en concreto, que también nos propuso para estar aquí, y al CETID, que es también responsable de estas jornadas en que estamos aquí, y a todos vosotros, evidentemente, pues como dice la compañera, por estar aquí una tarde y bueno, y que os interese y que estéis motivados por estas jornadas. Como decía, yo pertenezco a Autismo España y bueno, lo primero os voy a contar un pelín sobre Autismo España para que sepamos un poco de dónde estamos y luego ya nos vamos a meter pues en el tema que venimos a hablar, en el bienestar emocional de los adolescentes con autismo. Voy a hablar un poco también sobre la salud mental en general y sobre la salud de las personas con autismo en general. Y luego ya nos meteremos un poquito más en el bienestar emocional en la adolescencia y en estrategias para fomentar ese bienestar emocional. ¿Me oís bien? ¿Podéis sacar el micrófono? ¿Sí? Gracias. ¿La flecha de abajo? Ah, para abajo, vale. Gracias. Bueno, pues lo primero es que a grandes rasgos, no voy a dar solo dos pinceladas, pero la Confederación también me dice que tengo que hacer esto siempre al principio. Pues decir que la Confederación Autismo España es una confederación estatal que agrupa 194 entidades de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas y que su misión pues, es promover los derechos, la inclusión de las personas con autismo y la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias. Aquí estamos enfocados, estos son nuestros ejes. Por una parte, la incidencia política y la defensa de derechos, que como confederación que agrupa entidades y que no tiene atención directa, es uno de los objetivos principales y primordiales, hacer esa incidencia política y esa defensa de derechos y poder centrarnos en esos aspectos. Promover la investigación y el conocimiento sobre el autismo, que es el área en el que yo trabajo. También promover el movimiento social y el tejido asociativo, como decía, somos 194 entidades, promover la incidencia social, la sensibilización, una red de apoyos para ese fomento de la calidad de vida y, bueno, ser una organización sostenible y demás. Estamos dirigidos tanto a la sociedad general, a los agentes claves, a profesores, a profesionales de la salud, profesionales del derecho, es decir, tratar de incidir en esa sensibilización y en esa incidencia política en todos los ámbitos y luego pues también pues, a todo el movimiento asociativo y por supuesto a las personas con autismo y a sus familias. Estas son algunas pinceladas de las cosas que hacemos, entre otras muchas, sobre todo en el departamento en el que yo estoy más. Tratamos de abordar la investigación para promover pues, bueno, que las prácticas estén basadas en la evidencia y que haya un conocimiento sobre el autismo actualizado y bueno, pues para ello las diferentes áreas pues, son la detección y el abordaje temprano, la educación, las niñas y las mujeres,
mental, la vida adulta, la accesibilidad cognitiva, la calidad de vida y tener datos también sociodemográficos del autismo, porque como os voy a contar al principio, pues hay pocos datos oficiales sobre personas con diagnóstico de autismo. ¿Qué más cosas hacemos? Formación que está abierta a todos y luego entre los recursos que os voy a poner al final de la ponencia aparecen formaciones que son abiertas a todo el mundo y la mayor parte son gratuitas y online. ¿Estás escuchando bien? Sí. Es raro hablar con un micro. Pero venga. Publicaciones y materiales, que también os dejo al final de toda la presentación, que luego pasaré la presentación en PDF para que la tengáis y demás. Y también, como os decía, la sensibilización social. Bueno, pues estas son un poquito las cosas a las que nos dedicamos en Autismo España. Cualquier cosa, pues podéis escribir a la Confederación si tenéis dudas, os interesa un área particular, etc. ¿De qué os voy a hablar un poco esta tarde en el rato que me toca? Por una parte, sobre el alumnado con trastorno del espectro del autismo, un poco los datos generales de cuántos alumnos hay con autismo en etapas universitarias. Por otra parte, un pelín sobre las personas con autismo y su salud en general. Y después ya un poquito más sobre la salud mental durante la infancia y la adolescencia y algunas estrategias de apoyo para el bienestar emocional durante esta etapa. Primero, como os digo, voy a contaros algunos datos sobre la situación del alumnado en nuestro país. Como podéis ver en esta gráfica, el alumnado con autismo ha aumentado muchísimo en los últimos 13 años, creo que se aborda ahí. Los últimos datos que nos da el Ministerio de Educación es de 91.877 alumnos en las etapas desde infantil hasta formación profesional, todo lo que es no universitario, desde los 19.023 del año 2011-2012. Como veis, pues el aumento es enorme, es del 383% del aumento de este alumnado, lo cual significa pues, que hay ya muchas personas con autismo en el sistema educativo. Algunos otros datos. El autismo es la categoría más numerosa dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales. Suponen el 31,37% de todos esos alumnos con necesidades educativas especiales. Están fundamentalmente escolarizados, como sabéis, en educación ordinaria o en educación especial y la mayor parte de ellos en educación ordinaria. El 84,84% están en educación ordinaria y un 15% más o menos en educación especial, en la modalidad especial. Y dentro de las etapas educativas, que sobre esto tenemos datos de la educación ordinaria, el Ministerio no nos da datos así tan específicos sobre la educación especial, pues están una parte importante en infantil y la mayor parte están en educación primaria. Después, en educación secundaria, también comparados con los alumnos sin autismo, que serían los de abajo, la fila de abajo, pues es también un porcentaje amplio, pero como veis es menor el porcentaje, o sea, es mayor el porcentaje en primaria que comparado con el alumnado general. Y después ya en las siguientes etapas de bachillerato y formación profesional u otros programas formativos, se ve que disminuye mucho la proporción de alumnos con autismo respecto a la proporción de alumnos general sin ese diagnóstico. Lo que nos indica que después de las etapas obligatorias pues hay una dispersión, que bueno, pues hay alumnos que dejarán sistema educativo, otros alumnos que pasarán a educación especial, pero vemos que menos alumnos continúan en etapas posteriores de la educación después de la educación secundaria obligatoria, que es un área pues, en la que también tenemos que incidir para que vayan aumentando su formación en etapas posteriores más allá de la educación secundaria. De todo el alumnado es el 1,10% el alumnado con autismo, que es un porcentaje bastante amplio, bastante parecido al que dicen las estadísticas oficiales de la población general. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las personas con autismo en general, ¿vale? Y de su salud. El autismo, voy a hablar poquito, pero un poquito porque tampoco sé muy bien de dónde venís todos y cuál es vuestro conocimiento. Doy por hecho que sabéis sobre el autismo, pero bueno, vamos a tratar un pelín sobre características generales.
Es una condición del desarrollo que sabéis que acompaña a la persona durante toda su vida y que afecta fundamentalmente, impacta en dos áreas: la comunicación y la interacción con los demás y la flexibilidad de la conducta y del pensamiento. Pero lo fundamental es que es muy variable. No hay dos personas con autismo iguales. Hay muchas condiciones que pueden estar asociadas y mucha variabilidad en cómo se muestran las características del autismo en cada persona. Cada persona autista es diferente y tiene pues, sus propios intereses, gustos y formas en las que manifiesta pues, esas dos áreas en las que más impacta el autismo. Como os decía, los datos de prevalencia internacional es de que una persona cada 100 tiene autismo. De ellas, una de cada 4 es mujer, aunque ahora mismo sí que está haciéndose más diagnóstico en mujeres, niñas con autismo, de forma que esto se está un poco igualando un poquito más. Sigue habiendo más diagnósticos, más personas con autismo, chicos, hombres que mujeres, pero algunos estudios le dicen pues, que 1 de cada 3, etc. O sea, va subiendo un poco más. Se ve que hay un infradiagnóstico de las niñas y mujeres con autismo. Esto haría un total de 470.000 personas autistas en España, aunque realmente, como os digo, y mujeres serían 117.500. Aunque, como os digo, no hay cifras, no tenemos datos estadísticos oficiales, porque no hay nada que mida cuántas personas con autismo hay. Los datos que tenemos pues son a través de la valoración de discapacidad, pues sí se puede saber a grandes rasgos, porque luego tampoco es el diagnóstico de autismo en sí, sino que es trastorno generalizado del desarrollo, en fin, diagnósticos más amplios que no solo abarcan a las personas con autismo. Pero si las personas no tienen un diagnóstico de discapacidad, que no tienen por qué tenerlo, pues no aparecen en esos datos. Con lo cual, a nivel educativo, a nivel de alumnos, sí que hay bastantes datos, si están valoradas las necesidades educativas especiales, que también puede que no, pero hay más datos, pero en la población en general, pues la verdad es que estamos intentando que esos registros pues, contemplen de forma un poco más rigurosa para poder tener datos y para poder tener, pues, bueno, manejar realmente cuál es la población con autismo. Este es un vídeo muy cortito que os voy a poner, no sé si ya lo conocéis, es de una de las campañas del Día Mundial del Autismo de Autismo España, no es de esta, es de hace algún año más, pero simplemente para ver esa variabilidad del autismo. Es cortito, ¿vale? Ninguno de los vídeos que os voy a poner es muy largo. A ver si se oye, vamos a ver si hay suerte. Si no, pues no pasa nada tampoco. No. Si está conectado a internet, lo puedo buscar. Un momento. ¿Me dais un segundo? ¿Lo vuelvo a conectar o no? Trabaja con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo.
¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla, pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España y Fundación GNP. ¿Sabes qué es el TEA? Bueno, pues como habéis visto, es un pequeñito ejemplo de lo diverso que puede ser el autismo. Primero, que no son solo niños pequeños, que muchas veces, hace ya más años, ¿no? Pero bueno, se veía solo en niños o solo concedíamos niños, sino que la variabilidad de formas de ser y de manifestarlo pues es muy grande. Y también mujeres, que muchas veces hemos visto pocos ejemplos y pocos referentes de mujeres con autismo. Bueno, simplemente un poquito de esa variabilidad. ¿Cómo es la vida para una persona con autismo? Como vemos, muy diversa, pero van a tener desafíos en estas áreas, en cómo comunicarse con los demás, en cómo comunicar sus deseos, sus intereses, sus motivaciones, en cómo interpretar también la conducta de los demás y cómo interpretar el mundo en general también, cada uno a su manera. Cómo atender o a lo que atienden las personas. Ahí va a haber diferencia respecto pues, a las personas que no tienen autismo. Cómo planificar. Van a tener retos en cómo planifican el día a día. El día a día, tu vida, en fin, una tarea. Para eso van a necesitar apoyo muchas veces. Desafíos en interactuar con los demás, que es una de las grandes áreas de la adolescencia y de lo que vamos a ver también sobre el bienestar emocional. Necesidad de apoyos o retos para procesar la información, para procesar los estímulos sensoriales que muchas veces son muy desafiantes y son, pueden llevar a momentos de regulación o de malestar intenso de las personas. Y en general para sentir y regular las emociones, tanto para comprender las emociones de las demás como comprender las propias y saber manejarlas y regularlas. Cada uno, eso sí, dentro de esta variabilidad que hemos visto. Vamos a hablar un poquito sobre la salud, porque para el bienestar emocional, pues algo importante es la salud y la salud tanto física como mental. ¿Cuál es su estado de salud general? ¿Qué percepción tienen de su propia salud? ¿Y qué enfermedades o qué condiciones de salud mental suelen presentar más a menudo? No me voy a meter mucho y si queréis más información sobre este estudio, pues podéis preguntarme. En una encuesta de salud que Autismo España hizo en 2023, pues se encuestó a 261 personas con autismo y 1.072 personas que no tenían autismo. El ámbito fue nacional, 17 comunidades autónomas y las edades fueron, entre 16 y 35 años las personas que participaron.
Y esto fue lo que nos dijeron un poco sobre su salud, esto es lo general, a grandes rasgos. ¿Cuál era su autopercepción de su estado de salud? Pues en general, las personas con TEA, las personas con autismo, tenían peor percepción sobre su propio estado de salud que las personas que no tenían autismo. Por otro lado, las mujeres tenían un poco más de mejor percepción de su propio estado de salud, pese a que también son más vulnerables a las condiciones de salud. Y los jóvenes tenían peor percepción sobre su salud que las personas adultas. Este es un dato también curioso porque nos hace ver que los jóvenes pues también tienen esa sensación a veces de malestar, de no estar del todo bien. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes que salieron en este estudio? Pues en cuanto a los problemas más de salud física, la epilepsia está pues, muchas veces asociada al autismo, tiene una prevalencia alta entre las personas con autismo. Después también hubo problemas de sueño, problemas de la piel, alergias, todo este tipo de cosas salieron bastante en este estudio. Y en cuanto a la salud mental, pues salían la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos de la alimentación. Estas fueron las condiciones más frecuentes que aparecieron en este estudio sobre la salud de las personas con autismo. Todos estos problemas de salud o condiciones de salud afectan evidentemente al bienestar de una persona y hay que abordarlos. En general, tienen más problemas de salud que la población general. 8 de cada 10 personas en el espectro del autismo presentan al menos un problema de salud mental a lo largo de su vida, que es un porcentaje muy alto. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy atentos a ellos y también intentar fomentar todas las condiciones posibles para que se den lo menos posible. ¿A qué nos referimos con salud mental? La salud mental es un estado de bienestar, en general, de bienestar emocional, que permite a las personas hacer frente a los momentos del día a día, al estrés del día a día, desarrollar sus habilidades, poder aprender adecuadamente, contribuir y tener pues, un funcionamiento positivo dentro de la sociedad. Así es como lo define la Organización Mundial de la Salud. Ahora vamos a ver un poquito cómo es nos metemos un poquito más en cómo es la salud mental durante la infancia y durante la juventud. Vamos a ponerlo primero. Ahora vamos a ver aquí. Os voy a poner aquí primero. Vamos a ver si sale este vídeo también, solo un trocito. Pete es una persona con autismo, es una persona adulta con autismo, tiene una doble perspectiva muy interesante porque él ha sido alumno, como todos hemos sido alumnos, y también ha sido profesor, un profesor con autismo, previamente a su diagnóstico de autismo. Y os voy a poner un poquito, voy a poner dos o tres trocitos de una entrevista que le hicimos hace un par de años en la conferencia de educación que da cada 2 años Autismo España, porque me parece muy interesante su propia visión del contexto educativo, porque las personas que pueden expresarnos tan bien como él, cómo lo sienten, cómo lo abordan, qué han vivido, pues nos ayudan también a cómo apoyar a otras personas que lo mismo no nos lo pueden expresar de la misma manera, pero vemos que pueden tener cosas en común. Entonces, bueno, vamos a ver algunos trocitos de esta entrevista. Este primero. El Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo presenta Hablamos de Educación, Autismo y el Contexto Escolar. Pete Wormby, divulgador autista. ¿Cómo es la escuela desde el punto de vista del alumnado en el espectro del autismo? Diría que el colegio, a cualquier edad, en primaria, secundaria o bachillerato, o incluso en la universidad, es un lugar muy estresante. Muy estresante.
mucha información sensorial que te bombardea constantemente, sonidos, luces, texturas de ropa, especialmente en Reino Unido, donde llevamos esos uniformes con corbata. Hace que todo esto sea muy incómodo. También te hacen muchas preguntas todo el rato. Está la presión de relacionarse, la ley del patio, la relación con otros estudiantes, amigos, enemigos y esa interacción social que es realmente complicada. Es una experiencia muy estresante y hace que sea un ambiente muy hostil, lo que hace que sea muy difícil de manejar para cualquier persona autista. ¿Qué elementos pueden hacer que el entorno escolar... Luego volveremos otra vez a Pete. Pero como él ha dicho, el ambiente escolar cada uno también lo puede sentir a su manera. Pero nos ha dicho algunas cosas sobre cómo pueden sentir y percibir el contexto escolar las personas con autismo. Y lo encuentra fundamentalmente estresante. Es decir, tenemos que estar atentos a cómo todas esas cosas del contexto escolar afectan en las características en las que tienen más desafíos y más retos las personas con autismo. Él habla sobre todo de la comunicación, que luego veremos también un poquito, de cómo pues, son muchas preguntas, se esperan muchas cosas de ti que no tienes muy claras, y todo el contexto en general, sobre todo el social, es muy complicado. Habla de la ley del patio. Así es como lo ha vivido, esa sensación, ¿no? de esas relaciones en el patio, tanto en el colegio como en el instituto. Nos habla de varias etapas educativas. Y esa dificultad también en regular todo el ambiente sensorial. Hay muchas cosas de los coles, de los institutos, que no vamos a poder cambiar, evidentemente, pero sí que vamos a poder tener en cuenta para ayudar a las personas a regular ese ambiente sensorial tan desafiante que puede ser muchas veces. Hay mucha gente, después cada colegio y cada instituto tiene un tamaño, pero suele haber mucha gente, mucha aglomeración, en entradas, en salidas, en fiestas, ya no te quiero ni contar, mucho ruido. Los contextos de comedor suelen ser ambientes bastante hostiles. Entonces, hay cosas que no vamos a poder cambiar, otras que sí. Las sirenas, por ejemplo. Ahora estamos trabajando con algunos coles en cambiar esas sirenas de entrada, que ya muchos coles no las tienen, afortunadamente, pero por otras formas de llamar a los alumnos, etc., ¿no? Tenemos que estar atentos a cómo podemos hacer que este ambiente escolar sea menos estresante para las personas con autismo, porque va a afectar evidentemente en cómo es su bienestar emocional y cómo se sienten en general y cómo abordan también los retos educativos, si están más estresados todo el día o están en un ambiente más relajado. Vamos a hablar un poquito de la infancia, aunque sé que seguramente seáis más de institutos, más profes de instituto que de coles, pero todo lo que pase en la infancia y en el cole va a influir luego en cómo es la vida de un instituto, que es todavía más difícil, porque según avanzamos en las etapas, en la vida, pues todas las relaciones sociales son más complejas, lo que se nos pide es más complejo, las decisiones que tenemos que tomar son más complejas. Entonces, la infancia es una etapa fundamental para formar hábitos sociales y emocionales adecuados que promuevan ese bienestar emocional, adaptar rutinas adecuadas de alimentación, de sueño, de mantenerse activo, de ejercicio, etc., de enfrentar desafíos cotidianos y resolver problemas que al principio, aunque pueden costarle mucho a los niños con autismo, en general son fáciles, entre comillas, luego van a ser todavía más difíciles. Reconocer y expresar emociones, ayudarles desde ese principio a reconocer, a expresar y a regular sus emociones, y a vivir, como decía Pete, intentar vivir en un ambiente de apoyo y donde se sientan seguros. Es decir, siempre que el ambiente vaya a ser más acogedor y comprensivo con la diversidad, como habéis estado hablando antes, pues más segura se va a sentir esa persona, mejor va a ser su bienestar y menos desafíos va a tener en todos estos sentidos. Por lo cual la infancia es una etapa muy, muy importante. ¿Qué factores de riesgo o de vulnerabilidad podemos encontrar en esta etapa de la infancia? Por una parte, como hemos visto, las características del autismo, evidentemente, las dificultades para la comunicación, el procesamiento sensorial, la regulación emocional y conductual. El entorno familiar también nos va a impactar mucho también en cómo sea ese ambiente y cómo se viva el comportamiento de ese niño.
Al principio, bueno, pues puede que tenga que haber un ajuste de expectativas de esa familia o elevados niveles de estrés, porque las familias, cuando tienen un hijo con autismo, no dejan de desaparecer todas las otras cosas de esa familia y también generan, pues todo en conjunto, elevados niveles de estrés muchas veces. Cómo es la calidad de vida de esa familia, cómo es el estilo de crianza de esa familia, todo eso va a impactar, es un factor de riesgo o de protección, depende, en el bienestar emocional de los niños. Y también, como decíamos antes, los factores biológicos y físicos. Si hay otras condiciones de salud asociadas, que sabéis que muchas veces también las hay, la epilepsia u otros, porque a veces el autismo viene acompañado de otro trastorno, de otro síndrome que también tiene sus características. La comorbilidad con otras condiciones de salud mental o no de salud mental. Cómo es esa percepción del dolor, esas sensaciones, cómo viven todo ese ambiente sensorial también va a influir mucho. Y la medicación, porque bueno, pues hay niños que tienen medicación para otras cosas o que bueno, pues toman medicación en algún momento y eso también puede afectar a cómo es su bienestar. Y por otra parte, evidentemente, como decíamos, cómo es ese entorno y ese ambiente en el que viven, cómo son de accesibles los entornos y los apoyos en los que están, de comprensivos con esa diversidad, cuáles son sus oportunidades de interacción social. Cuanto más fomentemos dentro de lo que, con los apoyos necesarios, no sin apoyos evidentemente, pero fomentemos esa interacción social, pues mejor va a ser ese aprendizaje de llevar esa interacción social. Y como decíamos, cómo es el entorno de comprensivo y cómo está desensibilizado en esas condiciones y en ese comportamiento de los niños. Este es un estudio con niños de 10 a 14 años y estas son las condiciones de salud más frecuentes que salían en la infancia. Como veis, la ansiedad es la más grande y alrededor de ellas, pues bueno, otras que se pueden dar también en la infancia, sin autismo, evidentemente. Pero vemos que la ansiedad es una de las grandes y de las que más tenemos que tener en cuenta y estar atentos para ver si está presente. Tenemos que ver, pues eso, estos son factores de riesgo, pues ver ahora qué factores de protección y de resiliencia hay desde la infancia para que ese bienestar sea bueno desde un principio y pueda ser mejor a lo largo de las diferentes etapas educativas. La salud, como hemos dicho, el apoyo familiar y la capacitación de las familias. Para esa sensibilización y para esos estilos de crianza que hemos visto de las familias, es fundamental que las familias tengan apoyo también en cuanto a pues, escuelas de familias, etcétera. Todo eso va a ser muy beneficioso de cara al bienestar familiar que va a impactar en ese niño. Entornos sensoriales y cognitivamente adaptados, que la persona tenga apoyos en esos momentos sensoriales más intensos o que se puedan mitigar o que hagamos lo que se pueda para que impacten menos en su bienestar. Pues que las entradas y salidas las hagan en otro momento, intentar bajar el volumen de ciertas fiestas, hacer cosas alternativas a veces a las que estamos acostumbrados, pero que generen menos ruido y menos intensidad en esa sensibilidad sensorial, que muchas veces es agradecido por muchos más que de los niños con autismo. La comprensión y la sensibilización de la comunidad. Cuanto más sensibilizados estén los entornos educativos en este caso, y cualquiera también, pues van a ser factores de protección. Intervenciones tempranas, por supuesto. Los niños, pues lo mejor de la detección precoz es poder acceder a esos apoyos cuanto antes, tanto para los niños como para las familias, que puedan tener una atención temprana centrada en la familia, pues eso, temprana. Porque muchas veces el autismo, pues entre que los diagnósticos son tardes respecto a lo que suelen tener los niños empezar con la atención temprana cuando hay alguna dificultad, en el autismo se retrasa. Pues bueno, pues si el diagnóstico viene a los 2-3 años, hasta los 4 5 y la atención temprana acaba a los 6. Cuanto antes la tengan y la tengan, pues va a ser mejor. Como decíamos, las redes de apoyo, fomentar su autonomía desde que son pequeños, porque después vamos a querer que en el instituto sean mucho más autónomos y que vayan ganando autonomía. Para eso hay que trabajar la autonomía desde que son pequeños, evidentemente como con cualquier niño, pero tendemos más a la sobreprotección en personas que son más vulnerables
que en personas que no tienen esas vulnerabilidades ya conocidas. Todo esto, pues bueno, para facilitar que el desarrollo sea positivo, que desarrollen habilidades para jugar, para aprender, ajustadas a su edad, entablar y mantener relaciones personales satisfactorias, cada uno también al nivel al que quiera, porque a veces nos podemos empeñar en que los niños con autismo u otros estén siempre jugando, siempre con otros compañeros, y hay veces que lo mismo prefieren estar solos, que necesitan estar un ratito pues bueno, haciendo otras cosas o haciendo cosas que para ellos les gustan y les generan bienestar, aunque no sean con los demás. Pero también hay que fomentar esas relaciones personales satisfactorias. Sentido de pertenencia a un grupo social, que se sientan incluidos en su comunidad y en su cole. Capacidad de hacer frente para esos problemas del día a día y así pues va a aumentar su autoestima. Vamos a escuchar algunas de las cosillas, algunos de los tips que nos dice Pete también, de cara a fomentar ese bienestar en la escuela en esas edades tempranas. Es muy cortito. Lo tengo apuntado, que corte. ¿Qué elementos son más importantes en las primeras etapas de la educación? Creo que en las primeras etapas lo más importante es asegurarse de que el entorno sensorial es seguro y cómodo. Porque nuestra actitud y opinión de la escuela, como niños, se basa justamente en esas primeras experiencias. Por lo tanto, si nos sentimos muy incómodos y estresados porque hay ruido, porque hay demasiada gente, y esto ocurre cuando tenemos 4 o 5 años, esto se quedará con nosotros durante nuestro recorrido como estudiantes. Pero si hacemos las cosas bien y ese estudiante se siente cómodo y feliz en el aula con 4 o 5 años, sería un buen comienzo. Y eso se traducirá en una experiencia positiva en lugar de negativa. ¿Qué factores Bueno, pues esto que parece muy obvio, pero es muy importante, porque es verdad que la huella positiva es muy importante para las personas con autismo. Si van creando un aprendizaje negativo de un entorno, pues luego va a ser más difícil que en ese entorno se sientan cómodos. Si creamos una huella positiva de las situaciones desde el principio, pues va a ser más fácil que vivan ese entorno como un entorno seguro, acogedor y donde se puedan desarrollar plenamente. Como veis, Pete da muchísima importancia a todo el ambiente sensorial y a toda esa faceta, sobre todo en esas edades más tempranas. Cualquier pregunta que queráis hacer a mitad, sin problema. ¿Cómo es la adolescencia? Después de la infancia, pues bueno, la adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales, emocionales, importantes para el bienestar. La adopción de patrones de sueño adecuados, de hacer ejercicio, de desarrollar habilidades y mantener relaciones interpersonales y resolver problemas y emociones que cada vez son más complejos. Es decir, al principio, pues bueno, las relaciones entre los niños están muy basadas en un juego que podemos modificar, que podemos manipular, y después las relaciones se van haciendo cada vez más complejas y más basadas solo en lo social y no ya en el juego. Y todo esto, pues bueno, va a generar también más desafíos y otros factores de riesgos distintos en esta etapa. ¿Qué factores de riesgo de vulnerabilidad podemos encontrar en la adolescencia? Las características del autismo, pues en esta etapa las dificultades para la comunicación, los retos en la comunicación son más grandes en cuanto a que la comunicación es más compleja,
las mentiras, los engaños, bromas, burlas, toda la comunicación entre adolescentes pues es distinta y mucho más compleja en ese sentido. Y para eso pues bueno, puede ser también un factor de riesgo, por ejemplo, de cara al bullying que vamos a ver ahora. Barreras para identificar y regular las emociones, las propias y las ajenas, y no ya las emociones tan sencillas, sino las emociones complejas. Interpretar las emociones de forma más rígida. Hay veces que, bueno, pues esta etapa hay que apoyar a que las emociones pues ya no son solo las emociones simples que conocemos, estoy triste, enfadado, contento, sorprendido, sino que se complejiza mucho y a veces pueden tender a expresar una emoción que es muy inespecífica y tenemos que apoyarles en ver qué otras emociones y qué otros grados y qué otras sensaciones pueden también expresarnos. Aparte de poder confundir, por ejemplo, o tener asociadas cosas muy rígidas de las emociones, como si llora es que está triste. Bueno, se puede llorar por muchas otras cosas aparte de estar triste. Vamos a tener que apoyarles en ampliar todo ese espectro de emociones y de contextos y situaciones que dan lugar a esas emociones. Ayudarles con las buenas interpretaciones, con la inespecificidad, como hemos dicho. Los mismos dicen, estoy triste. Lo mismo no está triste, lo mismo hay algo que le duele, lo mismo está enfadado, no está triste. Lo mismo, bueno, es simplemente un poco de aburrimiento. Es decir, hay que ayudarles a complejizar un poco, a ser más finos en esas sensaciones que tienen. Son más vulnerables al estrés y en esta etapa todavía más que en la infancia, porque la toma de decisiones es más compleja. La toma de decisiones ahora pues van a tener que decidir asignaturas, van a tener que decidir pues, cosas más complejas de las que decidían antes. Y los conflictos y las relaciones sociales pues también se complejizan. Y bueno, pues también está la planificación, la organización escolar, todo eso también cada vez va siendo más difícil y queremos que sean más autónomos. Esos son factores de riesgo que pueden generar más estrés en esos adolescentes y donde vamos a tener que apoyar. Y bueno, en el procesamiento sensorial, como hemos dicho hasta ahora. Otro de los factores, perdonad que se mezcla la letra, ¿vale? Pero bueno, yo os lo voy contando y después os pasaré la presentación. Hay más riesgo en el aislamiento, en el estigma, en la discriminación. Como, bueno, no voy a contar mucho de ello, pero sí un poquito de que son mucho más vulnerables al acoso escolar, que, bueno, es una población especialmente vulnerable al acoso escolar, más que la población sin autismo. Tiene mucho más riesgo en esta etapa de aislarse y de que haya esa ausencia de relaciones con iguales. Un patio de primaria pues es mucho más fácil quizá de hacer grupitos, de que jueguen, de fomentar el juego conjunto que en un instituto y que en etapas posteriores. Entonces hay más riesgo de que se queden más solos o más aislados o que tengan esa ausencia de relaciones sociales significativas. Como hemos dicho, lo mismo, no quieren relacionarse todo el patio con la gente o en todo el momento, pero sí que demandan relaciones sociales significativas cada uno, pues como bueno, nos gusta cada uno, ¿no? Pero hay más riesgo de ese aislamiento. Y más falta también de medidas de apoyo que faciliten el aprendizaje y la inclusión en el entorno escolar. Sabemos que los apoyos disminuyen un poquito según van aumentando las etapas educativas. Y otro factor de riesgo también en la adolescencia son las adicciones, tanto de sustancias como de adicciones sin sustancia, que se llaman ahora videojuegos, etc. Ahora es un área que está en estudio y no puedo deciros mucho más, pero sí que se ve que es más alta esta probabilidad de adicción, tanto a las adicciones con sustancia como a las adicciones a videojuegos, móviles y pantallas en general. Y también, bueno, pues es un factor de riesgo en esta etapa porque junto con el mayor probabilidad de aislamiento pues puede dar lugar a situaciones preocupantes. El acoso escolar, como os decía, es uno de los grandes factores de riesgo. Es más frecuente en estas edades, de los 12 a los 17, normalmente más dirigido a menores sin discapacidad intelectual asociada o con necesidades de apoyo menos intensas, se dan más en esta población que en la población con más necesidades de apoyo, y son víctimas más frecuentes de acoso, se da en las víctimas de acoso más síntomas internalizantes, es decir, más síntomas de ansiedad,
más síntomas de depresión, de retraimiento. El acoso también da lugar a más problemas de regulación emocional y mayor probabilidad de trastornos de conducta o de conductas negativistas o desafiantes. Es el principal factor de riesgo entre todos los trastornos del desarrollo, el autismo, es decir, que hay mucha más probabilidad que en otras poblaciones. En una revisión de 6 países, la prevalencia del acoso era de más del 40%, lo cual es una cifra, pues eso, bastante alta y bastante preocupante. ¿Cuáles son esos factores de riesgo también del acoso escolar? En ese estudio, que podéis ver en la página de Autismo España, se hizo un estudio de, pues no me acuerdo cuántos coles participaron, pero bastantes, y de ellos el 12% de los alumnos que participaron habían sufrido al menos una situación de acoso escolar, que es una cifra pues bastante alta. Y luego también pues, se ve la dificultad en la interpretación de las relaciones sociales, la dificultad en identificar si están siendo acosados o no. Y eso se veía en que el 33,5% no saben si sus compañeros les están insultando o no. Y eso pues, es una cifra pues, bastante pues, llamativa, porque en general pues, los alumnos saben o interpretar si, bueno, si se están integrados o se están metiendo con ellos. Pues les cuesta mucho identificar esas situaciones. El tipo de acoso más común es el relacional. El relacional, el verbal, el aislamiento realmente, ¿vale? No os voy a contar mucho más de acoso, pero creo que las cifras son lo suficientemente impactantes como para tenerlo ahí en cuenta. Otro factor de riesgo en cuanto al bienestar emocional es el de las niñas y las mujeres. Como hemos dicho antes, estamos viendo que hay mucho infradiagnóstico y diagnósticos erróneos en las niñas y en las mujeres, y que muchas veces cuando llegan adultas, como esta persona, Aline, que habéis visto en el vídeo, han recibido antes otros diagnósticos de muchas otras cosas, antes de llegar al diagnóstico de autismo, que lo mismo era el que explicaba sus retos y sus dificultades anteriores. Entonces, es también una población a la que tenemos que estar bastante pendientes, porque las niñas... Dime, perdón. ¿Por qué el infradiagnóstico? En niñas. Sí. Pues mira, tienen más probabilidades de camuflar sus síntomas y de expresarlos de otra manera. Normalmente parece que los estudios que ha habido de detección y de diagnóstico pues tienden a ser más sociales y sus dificultades sociales, por ejemplo, son más sutiles que en el caso de los chicos. Entonces tenemos que estar más alerta a esas dificultades más sutiles en lo social, por ejemplo. También tienden a mostrar menos conductas repetitivas o unas conductas repetitivas que nos parecen más adecuadas, que si luego profundizamos son conductas repetitivas, pero que al principio es jugar con ponis. Pues bueno, lo mismo está más aceptado dentro del colectivo de niñas, pero después vemos que es un comportamiento repetitivo igual. Es decir que... Bueno, ahora en otra diapositiva vamos a ver un poquito esos rasgos, pero ese es el principal que parece, que camuflan mejor esos síntomas y no los muestran tan... Sobre todo en el caso de las niñas con menos... que no tienen asociada discapacidad intelectual. Porque dentro de las personas con más necesidades de apoyo, las niñas suelen ser las que tienen más necesidades de apoyo que los chicos. Pero entonces sí que en las personas que no tienen discapacidad intelectual pues se han infradiagnosticado. Pero se está estudiando todo eso. Una pregunta, pero eso pasa en todas las neurodivergencias en realidad, porque en casi todas las neurodivergencias hay una infravaloración, o sea, un infradiagnóstico de chicas, porque muchas veces los patrones no son iguales entre chicos y chicas, y el que se conoce es el de chicos, normalmente el de niños. Eso es. Además, como la población con autismo tradicionalmente, pues hemos visto muchos más chicos, todos los estudios también se han hecho con población más masculina que femenina. Es decir, que hay que ir igualando. Yo creo que hay una tendencia, o sea, el autismo tiene una causa genética y seguramente hay algo genético que sea más probable en chicos, seguramente, que no se iguale tantísimo, no lo sé, tú no estás tan segura. Yo no lo sé, no hay todavía estudios suficientes para eso. Es probable o no, o hemos infradiagnosticado tantísimo que igual se iguala, pero es verdad que tienes razón que en general
se tiende a justificar todos esos síntomas de otra manera y en otras neurodivergencias también. Sí. Como decía, han podido recibir muchos otros diagnósticos erróneos, como trastornos del estado de ánimo, trastorno de personalidad. Muchas mujeres adultas que después se diagnostica de autismo han tenido un trastorno de la personalidad al límite, en muchas ocasiones, y depresión y ansiedad y otros tipos de trastornos. Y lo que decíamos, tienden más a modificar su comportamiento para adecuarlo y para imitar a las demás. Es decir, que tienen esa capacidad como más desarrollada y entonces les hace pasar más desapercibidas. Modifican su comportamiento, a veces fuerzan el contacto ocular, esconden estereotipias o conductas de autoestimulación, imitan gestos o el lenguaje de otras chicas, de forma que, bueno, que puede pasar desapercibido. Si profundizas ves que es un poco antinatural, un poco forzado, pero puede pasar desapercibido. A veces tienden a ocultar información sobre sí mismas, tienen una actitud más pasiva en la conversación, pero están en la conversación, puede que no estén tan ajenas en la situación social, pero que tengan una conducta mucho más pasiva. Que los temas de conversación, pues bueno, estén pues eso, más adaptados, aunque en el fondo sean más superficiales y ionizados. Vemos que no tiene esa naturalidad. Y ocultan a veces sobrecarga sensorial. ¿Y todo esto qué hace? Pues aumentar el estrés. Porque, claro, no es que no lo tengan, es que tienden a ocultarlo mejor. Pero en el fondo, lo que nos cuentan muchas mujeres, después al final os voy a poner un vídeo de una mujer porque me parece especialmente relevante, acaban explotando en otro entorno. En el social intentan camuflarlo, pues bueno, está lo mejor que pueden y adaptarse al entorno como todas hacemos y como todos hacemos. Pero después eso les genera una sobrecarga que en algún punto pues hace estallar. Y esas manifestaciones de ese estallar pues pueden ser lo que llevan a todos esos diagnósticos erróneos que se confunden con haber estado un poco pues, intentando adaptarse a la situación forzadamente. Es uno de los grandes periodos de cambio de la vida para todos. Señales de alerta también, pues estar más irritables o agresivos, o al contrario, que mucho más pasivos de lo habitual, que les dejen de gustar pues, las cosas que les gustaban y que les atraían hasta el momento. El aumento de conductas repetitivas también puede estar ahí. Empeoramiento del funcionamiento general, de pérdida de autonomía, de cosas que hacían solos y dejan de querer hacerlas solos. Aparición de nuevos rituales o de comportamientos repetitivos nuevos. Autolesiones, como cualquiera también. Cambios en el apetito, en el sueño, igual que en todos los jóvenes o en toda la población. Y ideaciones suicidas, autolesiones que ya lo he dicho, que también aparecen más en personas con autismo. Bueno, pues tenemos que estar atentos a todas estas señales de alerta porque pueden estar mostrando una condición asociada como la depresión. Bueno, ahora vamos a empezar a ver ya algunas estrategias o cómo abordar este bienestar de las personas con autismo, adolescentes, jóvenes. Lo primero, estrategias generales como para todo el mundo, pero que vamos a tener que tener en cuenta también para ellos y en concreto dependiendo un poco de cómo sean. Fomentar los intereses es algo fundamental, es decir, que vean que tienen motivaciones, que se hacen también cosas que a ellos les gustan, fomentar el disfrute, las cosas que les gusten, etc. Todo eso es muy importante en esas etapas, sobre todo de más transición. La participación, la toma de decisiones. Si los padres tendemos a ser sobreprotectores con personas vulnerables que tienen alguna discapacidad, necesidad de apoyo, mucho más. Pero tenemos ahí que fomentar también que ellos tomen decisiones y tengan participación en su día a día y en su vida. Y una red de apoyo social que les envuelva y que les acoja. Como hemos dicho, apoyo emocional para expresar los estados de ánimo, para reconocer y regular sus emociones, para reconocer indicios de malestar, que luego lo vamos a ver que es algo muy importante. Conforme más reconocemos en nosotros nuestros indicios de malestar, mejor podemos abordarlos. Pues a ellos les pasa lo mismo. Lo que pasa es que si ya tienen dificultades para reconocer sus emociones, si ya en los adolescentes, pues todavía más,
pues en los adolescentes con autismo pues todavía puede costarles más ese apoyo para reconocer el malestar o el bienestar también y fomentarlo, es decir, apoyo para reconocer esas emociones. Pongo aquí simplemente si hay dificultades en el sueño, que también es algo que hemos visto que es una de las condiciones que se puede dar. Pues bueno, también se pueden hacer pequeñas cosillas, escribir diarios de sueño, crear una rutina, en general lo que podríamos hacer con cualquiera también para fomentar que el sueño sea adecuado. Pero como cualquier persona, mantener un patrón adecuado de sueño es muy importante para el día a día. Pero en ellos son especialmente más vulnerables a los trastornos del sueño, que cogen rutinas buenas de dormir y de acostarse y de mantener esa rutina de sueño. Evitar pantallas, tener un dormitorio cómodo, evitar estimulantes, bueno, en general, pero les va a ayudar también mucho. Fomentar el entorno emocional desde el bienestar emocional desde el entorno educativo. Ahí os recomiendo el vídeo de Carmen Márquez, que es una persona que trabaja en Galicia con personas con autismo, y algo interesante que dice es cómo fomentar el bienestar emocional de las poblaciones más vulnerables, ya sea con autismo como con otras necesidades de apoyo, es que tiene que estar a todos los niveles en el ámbito educativo. Desde los equipos educativos, desde el ambiente más estructural de equipos directivos y en general de la estructura educativa, tener planes de prevención, tener planes de acogida para alumnos especialmente vulnerables, planes de sensibilización, como esto que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Pero que el entorno esté sensibilizado con las realidades más vulnerables. Los equipos de orientación también, pues evaluar cosas como el perfil sensorial, los aspectos sociales y emocionales, es decir, hacer evaluaciones muy completas de toda la persona para conocer en profundidad al alumno en concreto, porque es algo que va a ayudar mucho a saber cómo apoyarle, cómo es su perfil sensorial, cómo es su comprensión de las emociones, cómo es, pues bueno, qué estrategias puede tener para afrontar esas situaciones, etc. Hacer una evaluación que nos permita realmente conocer a esa persona en todos los aspectos de la persona, y también es importante todo el ambiente que acompañe a esa persona, porque puede impactar mucho en cómo es su día a día en el instituto también. Y después en el nivel de los profesores, tutores, especialistas, personal no docente también, etc. Que haya adaptaciones y metodologías en la evaluación también, conocer al alumno, como os decía, y crear un vínculo de confianza y seguridad. Eso es de las cosas que más impactan en su bienestar emocional y en que puedan desarrollar bien todas sus capacidades. Que haya un vínculo de confianza y que perciban el entorno educativo como seguro. Y bueno, pues para eso es importante que se trate todos esos niveles, no solo el del aula, el de tú a tú entre el tutor y los profes, sino también el de todo el entorno educativo. Y de cara más a lo individual, pues tener apoyos personalizados, es decir, para los desafíos más relacionados con el autismo y en general para todos. Fundamental es reducir ese estrés. Os voy a poner primero, porque me gusta más, el vídeo de... ¿sale aquí? Cómo nos cuenta Pete lo que para él facilita el bienestar en la escuela. Perdonad que creía que lo tenía minimizado y no lo tengo minimizado. El Centro Español sobre... ¿Qué elementos pueden hacer que el entorno escolar sea más accesible para alumnos autistas? Las dos áreas clave, en mi opinión, serían, por un lado, la adaptación al entorno sensorial. Hay que asegurarse de que no haya demasiada luz ni ruido, hacer lo posible para reducir los niveles de estrés. Esto funciona en la guardería, en el colegio, en la universidad. Me vale a mí, ahora, con 40 años. Esto no cambia.
es bastante fácil de hacer. Son cosas sencillas como asegurarse de que la gente hable por turnos, asegurarse de que los estudiantes autistas lleven ropa cómoda y ese tipo de cosas. La otra gran diferencia que realmente ayudaría sería la comunicación. Y eso implica ser mucho más claros con las instrucciones y expectativas cuando les pidamos algo a los alumnos autistas. Tanto si le pedimos a un alumno autista muy joven que escriba su nombre, como si le pedimos a un alumno universitario que escriba una redacción complicada, tenemos que hacerlo de forma clara y transparente, sin ninguna ambigüedad. Eso sería una gran ayuda, ser consistentes hasta el final. ¿Qué elementos son más importantes en las primeras? Las alumnas y alumnos en el espectro del autismo. Una cosa interesante desde mi punto de vista, y aquí quiero recordar cuando era joven y no sabía que era autista, ya que me lo diagnosticaron de adulto, es que recuerdo que siempre que no me sentía cómodo y se lo decía a un profesor o a uno de mis padres, si decía que, por ejemplo, tenía demasiado calor o si podían repetir algo porque no lo había entendido, la respuesta era casi siempre negativa. Les molestaba y se enfadaban conmigo. Y todo ello por causar problemas. Y a menudo no me creían. Si, por ejemplo, decía que hacía demasiado calor, me contestaban que no era así. Me decían, no seas tonto, aquí no hace calor. Y pensaba, bueno, no me están ayudando aunque se lo estoy pidiendo. Así que le diría a cualquier persona que trabaje con niños autistas que les crean. Créanles, aunque su experiencia pueda parecer muy diferente a la suya y les confunda lo que les están describiendo. Créanles, es una experiencia muy real ser autista en el mundo. Eso sería lo primero que quería decir. Bueno, me parece muy interesante todo lo que dice Pi de cómo hacer ese contexto más accesible y que fomente más el bienestar. Habla claramente de la comunicación, que debe ser clara, sencilla y con unas expectativas muy claras y muy explícitas. Y eso es muy importante en todo el contexto escolar cuando les pedimos cosas, los ejercicios, los exámenes, lo que hay que estudiar, las tareas, etcétera, que todo esté claro. Porque a veces damos muchísimas cosas por sentado o por que se entienden, pero ellos necesitan que todo eso esté súper claro y que las expectativas estén muy, muy claras, o en los exámenes, o en cualquier aspecto, en un trabajo de grupo también, que lo que se pida de ellos esté claramente explicitado. Todo eso les va a facilitar mucho. La comunicación clara y sencilla, como ha dicho también, por turnos, evitando dobles sentidos, que se hable todo el mundo a la vez. Es decir, intentar hacer la comunicación lo más estructurada que se pueda. Anticipación y estructura, por supuesto, y apoyo en la participación social. Y también, como decía, esa accesibilidad cognitiva y sensorial en todo lo que se pueda. Y algo muy importante, a mí me llamó la atención del vídeo el que diga, pero creednos, porque pues para mí hace calor y aunque para ti no lo pueda parecer o no haya ruido o esto parezca que no molesta, a mí me está molestando. Y lo que ha dicho de te estoy pidiendo ayuda, pero estás minimizando lo que estoy diciendo. Entonces, pues bueno, intentar ponernos en la piel de que la sensibilidad, lo que estás sintiendo pueda ser distinto a lo que pueda ser más habitual, pero si nos lo está diciendo, pues será por algo, o nos lo está expresando de alguna manera, puede que no nos lo diga, pero veamos que nos lo dice de alguna manera. Pues eso, intentar poner en marcha todas las adaptaciones que podamos, tanto a nivel curricular como a nivel del entorno en general. ¿Qué otras estrategias más concretas ya para ámbitos más relacionados con esos retos en la adolescencia? Dime. ¿Perdona? No, que si puedo, claro, mejor, bueno... Que si puedes intervenir, sí, claro. Bueno, que igual se sale el tema a lo largo de la
mí, de las peores experiencias educativas que he tenido en 20 años, exceptuando una porque esta alumna tenía todo tipo de problemas también de este tipo, pero no era ha sido con alumnos con TEA, pero sin discapacidad intelectual, con lo cual estaban en un aula convencional. Y se han producido situaciones dantescas. Y yo creo que en ningún momento ahora ya como una autocrítica conmigo, con el centro, porque ha sido desde hace 20 años, con el primer año que hice de inglés justamente, ya tuve uno. Ahora lo que lo pienso, no se puede hacer eso. No sé cómo harán los centros que están como especializados como el SAPREM, pero en las situaciones que el resto de niños no saben nada, no tienen por qué saber, es un disparate. Yo he vivido un auténtico disparate, sinceramente. Y en primer lugar también para el niño con autismo, para el profesorado ya ni te cuento, porque claro, hablamos de aulas con más de 20 niños, o sea, bestiales. Bueno, a mí en una ocasión me llegó a la baja, con eso te digo todo. Me llegó a una baja de un mes porque no podía soportarlo. Claro, el niño tenía unas actitudes, los demás no entendían y fueron al ataque directo, ataque físico. Entonces eso me llevó, claro, con un poco menos de experiencia contra la cuerda. Es decir, no puedo más entrar en ese aviso. Claro, pues y yo creo que el gran reto para mí, de todo lo que estoy viendo, acabo de empezar las jornadas, es qué pasa, cómo tiene que estar el centro con esos niños sin discapacidad intelectual, pero que, bueno, el año pasado tuve uno. Claro, ya tengo muchos más años, todo es diferente. Pero aún así, eso le llega a tocar a un profe, es que es muy difícil. De hecho, también llevó a la baja otra profesora el año anterior, por situaciones de violencia. De uno contra otro, ¿no? Pues como decíamos, hacen falta conocimiento de vosotros, de los profesionales, conocimiento del entorno y también apoyos suficientes, porque yo entiendo que bueno, pues se necesitan, es verdad, y conocimiento de ese alumno, de lo que necesita, también de lo que ha tenido antes o de lo que puede necesitar. Todo ese conocimiento previo sería muy importante. No sé si eran personas que estaban diagnosticadas, que se sabía, etcétera, o no. Y lo mismo todavía, pues esas situaciones son complejas, como tú dices. También, por ejemplo, un caso concreto que por parte de orientación y era evidente que tenía que haber un diagnóstico, pero había una negación a que lo hubiera por parte de la familia, decir, bueno, pues ya está, o sea, como la familia se niega, pues venga, aquí todos a tragar y a batallar con esta historia cuando ya no se le puede prestar el apoyo porque no hay. Evidentemente hay situaciones muy difíciles, tanto con alumnos con autismo sin discapacidad intelectual como con discapacidad intelectual, que también están en situaciones muy complejas. Pero, pues eso, todo esto que se va haciendo cada vez más, todo este conocimiento de la diversidad en general, no solo del autismo, sino como estáis haciendo estas jornadas más amplias sobre la neurodiversidad, ayuda a todo eso. Ayuda a que primero las experiencias de esos alumnos sean más positivas desde el principio y no lleguen a esas situaciones que se estaban dando. Y por otra parte, que vosotros tengáis más conocimiento, la sociedad en general, y podamos generar esas estrategias para que aumente el bienestar de todos en el colegio y en el instituto. Sí. No, quería contestarle, decirle un pequeño apunte que sin ánimo de juzgar, solo aportar, tenemos que mirarnos también nuestro lenguaje. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿No? Porque si ya partes desde me toca a mí, tengo una compañera que le tocó otro, ya ahí nos estamos enfocando, o sea, ya el punto de partida no es correcto. Entonces, pues además de la formación, hacer un poco de autocrítica y ver también que es normal porque nos hemos criado en un entorno en el que la discapacidad estaba aparte. Entonces, no nos han dado oportunidad para empaparnos de ella, ¿no? Y enriquecernos y verlo como algo enriquecedor, no como algo que te toca, una losa que te cae encima. ¿Verdad? Me emociono. No, bien. Me gusta el comentario en el sentido de eso, de que la sociedad en general, pues los colegios, los institutos, el supermercado y los trabajos son diversos, todas las personas somos diversas y entonces pues las aulas cada vez son más diversas en general, tanto pues, autismo como puedan ser muchas otras diversidades del ser humano. ¿Querías comentar algo? Sí, yo en relación a lo que ha comentado la compañera
es una enfermedad, sino que es una situación neurobiológica. Entonces están hablando sobre el tema de cambiar los términos de trastorno, incluso hablar de trastorno de ansiedad. Realmente decía hay varios diciendo que, bueno, pues que al final como si dijéramos un trastorno por tos o un trastorno por fiebre, sería ilógico que no hubiera más allá. Entonces, hablando un poco en relación de ver la parte de la normativa, ¿no? De que las neurodivergencias no como algo negativo, sino como una forma diferente de situación en una persona a nivel biológico. Y entonces, bueno, un poco en relación con el compañero, también hablar que como docente en muchas ocasiones hemos tenido alumnos de muchas neurodivergencias, como yo les digo a cada uno tenemos una fe independientemente de cómo sea, porque cada alumno es totalmente diferente. Entonces que muchas veces hay veces que conectan mejor con algunos niños, son capaces de llegar más a ellos, y lo mismo pasa con alumnos con distintas neurodivergencias. Por forma de ser, por idiosincrasia incluso del profesorado, podemos conectar mejor con unos que con otros. Entonces, en ese sentido lo que es muy importante es trabajar con el grupo. Trabajar con el grupo para que el grupo atiende, sobre todo dependiendo del alumno, de la causística que tenga, si tiene distintos tipos de discapacidad o no, independientemente, trabajar con el grupo como puede haber otros alumnos que no tengan una neurodivergencia y que también el grupo tenga que trabajarlo por su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, al final, aludiendo a lo que ya decía, de que el tipo de lenguaje y cómo tú te aproximas a los niños muchas veces puede cambiar la situación. Sí, por supuesto, la mirada con la que veamos la diversidad. Sonia, si luego me puedes pasar la foto, pues si me haces otra, vale, para nuestras redes, ya que te he visto. Evidentemente la mirada con la que abordemos la diversidad es fundamental para cómo nos vamos a dirigir a los alumnos, a los diferentes alumnos. No vamos a tener clases homogéneas ya. Entonces, pues bueno, es cierto que nuestra mirada, nuestro lenguaje, pues hacen en cuanto a ello. Y es verdad que es fundamental también trabajar con el grupo, con la sociedad, con el centro en su conjunto. Eso pues es fundamental para que todos estemos más sensibilizados con esa diversidad. Sobre lo de trastorno, condición, bueno, es un tema bastante polémico, depende un poco. Yo creo que ahí también hay que darles voz a las personas. Y bueno, pues ahora mismo está su diagnóstico en las clasificaciones de los trastornos mentales. Trastorno ya en sí no es una enfermedad, entonces bueno, pues llamarlo condición o trastorno a mí me parecería indiferente, pero yo creo que ahí quienes tienen que opinar más también, pues bueno, es la comunidad científica y las propias personas cómo quieren que se dirijan a ellas. Yo aquí, pues como veis, a veces digo TEA, y ya lo digo cada vez menos porque las siglas no son muy accesibles, digo autismo o autistas, porque bueno, pues ahí también hay mucha diversidad dentro del colectivo mismo, de personas y de familias, etc. Sí. No te oímos. No te oímos. Sí, es lo habitual en el colectivo. ¿Por qué? Porque primero, porque pensamos totalmente distintos unos a otros. Nosotros como nosotros pensamos totalmente distintos. ¿Vale? El concepto que tenemos para lo que tú has dicho, aunque lo he dicho como el paso, es que todo es enfocado siempre a los varones principio. ¿Vale? Y ahora tenemos que cada vez más los estamos enfocando a las mujeres. Yo pienso que todos tenemos que estar metidos en el grupo. Estás en una clase, lo primero, lo fundamental tiene que ser primordial es conocerse para que ese grupo sea fuerte. Porque todos somos fuertes de una manera y todos somos débiles de otra.
sí, lo que decíamos al principio, vamos, lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que nos han metido durante muchos años la individualidad. Ser uno, de ser el mejor, de ser el tal. Las películas, todo lo que quieras, hay que ser el tal. No, lo que hay que ser el grupo. El grupo se tiene que entender. El grupo que es el que tiene que ser fuerte. Porque si es fuerte, cuando salga cualquier persona tal, se podrán defender unos a los otros. Ya no podrá haber acosadores, no podrá haber bullying, no podrá haber toda esa porquería. Es verdad, y lo que hemos dicho, que conocer a los alumnos y crear un clima en el que se sientan a gusto y seguros es fundamental, y a todos los alumnos, no solo a los alumnos con autismo, sino en general a todos ellos. Bueno, lo que os decía, vamos a ver algunas estrategias concretas también para algunos de los desafíos o de los retos más relacionados con el autismo en la adolescencia. La resolución de problemas es uno de esos ámbitos. Como decíamos, conforme se van haciendo más mayores, pues hay problemas más complejos y a los que se tienen que enfrentar. Identificar esas situaciones de conflicto y quiénes están implicados. También apoyos para saber... Espera, es que estoy empeñado en darle al otro botón. Ya, quería que saliera una a una. Identificar el origen y las razones de ese conflicto. Proponer estrategias para resolverlo, valorar las estrategias más adecuadas, evaluar esas consecuencias, hacer un plan. Les vamos a poder ayudar en cómo analizar el problema e intentar ir hacia un plan para resolverlo. ¿Qué estrategias podemos tener aquí? Ayudarles eso, a detectar, ver cuál es el problema. Investigar en qué puedo hacer, ayudarles a generar esas alternativas, porque esa es una de las dificultades relacionadas con ese procesamiento de la información, son todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, planificar, iniciar, generar alternativas, ser flexible. Pues en la resolución de problemas todo eso está muy implicado. Entonces ayudarles a generar esas alternativas y valorar cuáles pueden ser mejor. Controlar los pensamientos negativos que también muchas veces se dan en ellos porque tienen experiencias también negativas sobre sí mismos o valoraciones negativas sobre ellos mismos y sobre las situaciones, y controlar esos pensamientos negativos. Hacer un plan, cómo lo hago, recuerdo cómo me tengo que comportar, cuáles son las normas sociales en este momento, etc. Y ayudarles también a evaluar. Los guiones sociales, como puede ser algo así, pues pueden ayudarles en esa resolución de conflictos. Esto es un ejemplo concreto, pero puede haber muchos otros. Detectar cuál es el problema. Pues por ejemplo, tengo que hacer un trabajo en grupo y no sé con quién hacerlo. Puede ser esta situación o algo más social. Investigar qué puedo hacer. Se lo pregunto y no hago nada y hago el trabajo solo porque no me quiero enfrentar a ello. O pregunto si puedo hacer el trabajo con ellos, cómo lo hago. Ahí les podemos ayudar a cómo se pueden acercar a los otros alumnos, a cuáles sí, a cuáles no, con cuáles te llevas mejor, con cuáles tienes experiencias positivas, qué puedes preguntarles, y controlar, como decíamos, los pensamientos negativos, de o no van a querer, o me consideran raro, y ayudarles a enfrentarse a ellos de una forma positiva. Y después resolver eso, hacer un plan y recordar esas normas. Pues me acerco a ellos, tengo un tono agradable, o intento mirarles, aunque no sea a los ojos. Yo no intentaría machacar o mirar a los ojos, pero pues bueno, me dirijo a ellos, les pregunto, entrenar este tipo de preguntas, pues bueno, este tipo de guiones sociales, y evaluar después qué tal ha salido. Este tipo de guiones sociales en la resolución de problemas les puede ayudar, pues eso, a enfrentarse a situaciones cotidianas que pueden generarles mucha ansiedad y pueden hacer que no se enfrenten a ellas, pese a luego, pues lo mismo, hacen el trabajo en conjunto y todo va bien, pero si no les hemos ayudado a enfrentarse a esa situación, pues igual no llegan a ella. Hacer las cosas de forma más visual, pues ya sean las alternativas de esta forma, con dibujos, escritas, todo lo que podamos hacer más visual y más concreto, de pues eso, ver que esta alternativa qué tiene positivo, qué tiene negativo, cuál elijo yo, pues les va a ayudar a esa resolución de problemas. Este es un ejemplo, pero cada uno pues eso, hacer el puesto propio. Aparte de la resolución de problemas, la comprensión de emociones y la expresión de emociones.
podemos generar apoyos para que conozcan e identifiquen sus propias emociones y las de los demás y relacionarlas con el contexto, porque eso es muchas veces para lo que tienen quizá más dificultades o más desafíos, cómo las relacionan con el contexto. Diferenciar entre emociones positivas y negativas, básicas y complejas, como hemos dicho antes, la vergüenza, el orgullo, la culpa. Hay veces que no metemos todas estas emociones en nuestro lenguaje y es necesario que les pongamos nombre a las cosas que pueden estar sintiendo o a lo que estoy sintiendo yo o a lo que puede estar sintiendo el compañero y relacionarlo con lo que está pasando para que ellos también puedan tener ese conocimiento que entre los demás suele ser más implícito, más, pues bueno, que no lo enseñamos explícitamente, pero que para ellos les va a ayudar todo lo explícito que lo hagamos. A expresar emociones positivas, que ayuda mucho en la relación con los demás, es decir, no solo a recibirlas, sino también a expresar qué te gusta del compañero, qué te gusta de la asignatura, qué te gusta en general, ayudar a expresar emociones positivas y a responder a las emociones de las otras personas, que también es importante. Y a comprender el efecto que puede tener nuestras emociones en las emociones de los demás. Eso es algo que hemos dicho que puede impactar mucho en los otros compañeros también. Formas o estrategias que podemos hacer para trabajar estos aspectos. Instrucciones verbales, reglas explícitas, apoyos visuales, como hemos dicho antes, juegos de roles también, porque pensamos que en el juego simbólico, siempre decimos que pequeñitos no hacen juego simbólico, pero eso no quiere decir que no puedan hacer un juego de roles y que eso les ayude luego a enfrentarse a la situación real. Guiones sociales, como hemos visto, vídeos y grabaciones que pueden dar lugar a situaciones pues, positivas y divertidas, grabando una situación y luego analizándola. Actividades en grupo y también llevarlo a las situaciones naturales, lo que decíamos, de ocurre una situación, pues voy a hacer explícito cómo me siento, voy a ayudar a los demás a poner nombres cada vez más complejos a esas emociones. Cuanto mayor competencia tengan en todos estos aspectos, pues mayor va a ser el bienestar, que es lo que queremos. Y por otra parte, algo muy importante también, muy relacionado con la comprensión y la expresión de emociones, es ayudarles a manejarlas en la autorregulación, que es de donde pueden venir pues, muchas veces dificultades en el entorno, con los demás compañeros o con sus familias, etc. Ayudarles a manejar las propias emociones de manera apropiada y bueno, pues eso, promoviendo otras habilidades. Ayudarles a prevenir los efectos perjudiciales, a comprender el efecto que tienen sus emociones, como hemos dicho antes, y a conocer estrategias para manejarlas, que pueden ser de relajación, de control de la ansiedad. Tenemos que ayudarles a ver cuáles pueden ser las mejores estrategias para ellos, que ahí pues, bueno, pueden ser estrategias de relajación al uso o otras estrategias. Para eso también podemos ayudarles a crear instrucciones verbales, que lo mismo son autoinstrucciones, de cuando veo que me estoy poniendo nervioso, qué es lo que puedo hacer. Apoyos visuales para hacerles ver cuándo estás más nervioso y cómo va aumentando eso o disminuyendo, y ayudárselo con apoyos visuales, con guiones sociales también, lo que decíamos de los contextos naturales, y esas estrategias de relajación que les pueden ser muy útiles en muchos momentos. Este es un ejemplo de analizar pues, situaciones de ansiedad pues, con una persona que cuáles son los problemas que más le perturban o le afectan: el fin del mundo, las notas y un niño que le molesta. Pues ayudarles a analizar esos problemas. El fin del mundo, pues no me acuerdo en qué año fue esto, pero creo que había una cosa de que se iba a cambiar el mundo, no me acuerdo en qué año fue. 2012, ¿verdad? O no me acuerdo, por ahí. Pues por no sé qué situación meteorológica, etc. Pues este niño estaba totalmente agobiado por el fin del mundo. Entonces, ayudarles a ver qué indicios realmente, qué evidencias tienen, porque bueno, el pensamiento lógico es algo que les funciona muy bien y a lo que se acogen muy bien. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de que se va a acabar el mundo? ¿Que lo ha dicho un adivino? Bueno, pues eso, ¿qué acierto tiene? Muy poquito porcentaje de acierto. Los meteorólogos que dicen sobre cómo están las condiciones climáticas, esos tienen mayor porcentaje de acierto y están basados en la ciencia. Bueno, pues ayudarles, y eso te ayuda a diferenciar información válida de inválida, en fin, ayudarles a ver, a analizar esos problemas que tienen, que les preocupan y cómo pueden afrontarse a ellos. Esa segunda parte es el ayudarles a ver
cuáles eran los apoyos con los que podía contar. Pues podía contar con Marta, con mamá, con papá, cómo le ayuda a cada uno. Pues bueno, saber también a quién puede recurrir en cada momento y cómo le ayuda a cada momento. Y la ambulancia, eso que hay abajo es como una ambulancia, que es los signos que él tiene de que se está desregulando, poniendo más nervioso. Ese malestar y nervios lo llamaba él. Pero podemos ayudarles a ver, a ponerles nombre o a intentar detectar de ellos mismos esas circunstancias, esas señales físicas que puedan ayudarles a ver que están aumentando en esa curva. Los momentos de autorregulación, para ellos, para cualquiera, tienen un pico. Tienen ese pico, tú subes, tu ansiedad sube, tu sensación sube y luego ya baja. Pero puede subir más o puede subir menos. Lo que queremos es que suba menos, evidentemente, para que ese malestar sea menor o esas consecuencias de ese malestar pues no lleguen a conductas preocupantes, ¿no? Entonces, en esos niveles medios podemos ayudarles a detectar esas cosas físicas que les ayuden, o del entorno, o de ellos mismos, que les ayuden a ver en qué momento están y qué estrategias pueden poner en marcha en cada una de esas situaciones. Lo mismo al principio, si estoy un poco más nervioso, pues lo que puedo hacer es simplemente pues irme a un sitio más relajado del aula, o puedo hacer un ritual que yo hago, o jugar con mis bolis un poquito y eso me ayuda a relajarme. Si ya estoy más arriba, pues lo mismo necesito salir de la situación. Yo trabajo con muchas situaciones en las que le he dicho, mira, lo mejor es salir de esa situación, porque no vas a saber enfrentarte, no tienes estrategias ahora mismo para enfrentarte a ella de otra manera. Pues mejor salir que llegar a una agresión, como tú decías. Y también, pues bueno, puede ser pedir ayuda, también ayudarles a saber qué hacer en cada una de esas situaciones, cuando uno está pues, en rojo, en amarillo, en azul, es decir, ayudarles a regular ayudarles a detectar más bien cómo están en cada momento y qué pueden hacer para no llegar a ese pico, donde ya en ese pico tenemos que ayudarles simplemente a bajar, porque en ese pico pues ni hablar, ni estrategias visuales, pero vamos, esto con cualquier persona, ni estrategias visuales ni nada, simplemente ayudar a bajar y despejar de estresores todo lo que se pueda. El problema puede ser que llega muy arriba o que dura mucho, depende un poco de la situación, pero ayudarles a detectar en ellos mismos cuáles son esas sensaciones y qué pueden hacer ante cada una de esas sensaciones para no llegar a una situación de más desregulación, pues les puede ayudar a que esas curvas pues vayan siendo más pequeñas. Sí. Una pregunta, hablando de esto, bueno, me tengo que poner un poco por No te oigo, perdona. Como estás hablando de las situaciones de crisis, a mí me gustaría saber, o sea, por supuesto creo que todo lo que hagas antes de una crisis para favorecer un entorno estructurado o en bajo nivel de simulación es muy importante, a pesar de que es muy difícil en el centro educativo. O sea, al final yo creo que ni los equipos directivos ni los docentes muchas veces somos conscientes, tenemos las estrategias adecuadas con la praxis que tenemos como para emprender según qué cosas, ¿no? Y yo, que soy orientadora, siempre me siento como la persona como que va regañando a la gente y diciéndole, no, no sé de esto, no sé de lo que, parece que todos son concesiones a veces, ¿no? Y como que estás hablando de cosas muy marcianas. Entonces, eso es una barrera que nos encontramos. Y la otra, yo creo también, si podéis explicar un poco por qué se producen las crisis meltdown y cómo actuar en una situación de crisis, porque claro, es como que ya has llegado a un extremo al que no hay que llegar, ¿no? Pero a mí me gustaría saber un cerebro con autismo, cómo funciona, de qué forma está como interconectado y cómo es una crisis de ese tipo, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo el niño en ese momento y cómo ayudarlo? Bueno. Ojalá supiese realmente cómo funciona el cerebro en ese momento, pero realmente es una crisis, o sea, son crisis, pero tu pregunta es muy pertinente, o sea, entiendo perfectamente que muchas veces el entorno educativo no está preparado, porque no tiene por qué estarlo, porque es un entorno educativo, igual con los alumnos con autismo que con otros, a sobrellevar qué situaciones de crisis, ¿no? Pero una situación de crisis se da cuando hay una desregulación grande, por lo que sea. Perdón. O sea, yo creo que sí que tiene que estar preparado. El problema es que tenemos una serie de barreras
políticas y por cuestiones de baja inversión que hacen que los centros no prioricen estas cosas. O sea, sí que debemos estar preparados, pero no lo estamos lo suficiente por una situación que todos ya conocemos y que ya... Sí, bueno, eso me refería, que no estamos lo suficientemente preparados y también depende de qué situaciones. Pero pues las situaciones de crisis se pueden dar, mira, viene muy bien a colación esto, por muchas situaciones. O sea, lo que nosotros vemos, os voy a hablar un pelín, creo que se me va el tiempo porque tengo que acabar a las 6, ¿verdad? Bueno, el último vídeo no lo vamos a ver, os lo voy a dejar para que lo veáis vosotros en casa. Un pelín sobre apoyo conductual positivo y ya no me queda demasiado, pero ya que sale el tema, todas las estrategias de apoyo conductual positivo que se dedican a apoyar la conducta de forma positiva, la conducta es algo que vemos, es esa parte de arriba del iceberg. No sé si habéis manejado esta metáfora para este tipo de situaciones. Lo que vemos es una conducta, una crisis que puede darse por muy diversas situaciones, que es la parte de abajo. Y lo que tenemos que ver realmente para poder manejar esa crisis, a ver, cuando está en lo más alto, como cualquier persona en una crisis de ansiedad, en una crisis, es intentar que baje. Y que baje solo lo puede hacer esa persona realmente. Podemos estar acompañando, liberar de peligros, etcétera, pero al final la persona es la que tiene que disminuir ese momento de ansiedad. Pero lo importante es intentar ver qué es lo que hay debajo. Para poder que esa persona no llegue a esa crisis es qué hay debajo de esa conducta, porque esas conductas suelen tener una función para la persona que las realiza en un momento dado. Y lo importante es conocer cuál es la función de esa conducta, que es en lo que se centran los enfoques de apoyo conductual positivo. ¿Qué es lo importante de todo ello? Para modificar el entorno y realizar adaptaciones y aprender habilidades nuevas. Lo importante del apoyo conductual positivo o de tratar esas conductas desde este enfoque es tener una actitud respetuosa y empática hacia la persona. Es decir, ¿por qué ha ocurrido eso? Me voy a poner un poco en su piel y ver qué es lo que me está queriendo expresar o está queriendo expresar en general con esa conducta, ¿vale? Y enseñar habilidades. También puede ser la forma a veces de detectar un problema de salud mental. Para ello hay que hacer un análisis multimodal, es decir, analizar en esa persona qué factores pueden estar influyendo en que se den esas conductas, factores biológicos, factores psicológicos, o sea, cómo es su salud, cómo se enfrenta al dolor, cómo expresa el dolor. Hay personas que no expresan, que les cuesta mucho expresar el dolor o que no tienen el umbral del dolor mucho más alto, y cuando ya expresan dolor es porque lo mismo ya está en una crisis aguda de apendicitis. Y ver un poco cuáles son todos esos factores que en un momento dado pueden ser detonantes de esas situaciones. Qué habilidades tienen para enfrentarse al estrés, qué habilidades de comunicación, cómo es su entorno físico, de comprensión, etc. Y registrar qué ocurre cuando se dan esas situaciones. Qué ocurre antes, qué hace que las desencadene, cómo es la conducta, qué pasa después, porque ese qué pasa después muchas veces influye en por qué se sigue dando esa conducta. Entonces, ahí yo que también he sido orientadora en un centro de educación especial, pues es muy importante ese tipo de registros. Y los orientadores muchas veces damos mucho tostón con registrar, pero es que es muy importante para ver de dónde puede provenir esa conducta. Entonces vamos a tener que analizar aspectos personales de la persona, cómo está durmiendo, cómo está su salud, qué ha pasado en su casa, porque hay veces que de repente nos enteramos de que están en plena mudanza y dices, jolín, vaya, pues quizá lo teníamos que... O sea, claro, no me tienes por qué contar que estáis en mudanza, pero lo mismo, el chico tiene la chica una situación en su casa que le está generando mucho más estrés, y lo mismo, pues yo le estoy pidiendo lo mismo que todos los días, y lo mismo, pues no debo pedirle lo mismo que todos los días, porque está viviendo una situación de estrés que ya es suficiente con que la regule como para que yo le pida más. Quiero apuntar a lo que estás diciendo ahora mismo y un poco por si sirve de ayuda a ella. Tú estás diciendo el conocer un poco la situación de la persona, ¿no? En qué momento está, si hay algo que ha pasado en casa. Y eso no es que dices tú, es que no tengo por qué saber que es una mudanza. Yo sí considero súper importante que todos los datos que pueda haber entre
los centros educativos es primordial, es súper importante y eso a veces se olvida. Claro. Tanto si pasa en mi casa como si pasa en el centro, porque lo que pasa en el centro me va a afectar en mi casa y lo que pasa en mi casa puede producir una crisis en el centro educativo. Entonces, creo que la comunicación con las familias es algo clave. Ahí para y luego preguntar a la familia, a lo mejor podemos ayudar a los profesionales a cómo regular esa crisis. Sí. Porque mejor que los padres creo que no conocemos nadie a nuestros hijos. Entonces yo puedes dar, tips o ayuda de decir, oye, pues mira, yo en mi casa hago esto en este momento cuando me pasa lo otro, ¿no? Sí. Y Sí. pues creo que eso es muy importante y que hay que tenerlo muy en cuenta, que cada vez se tiene más y cada vez pues hay una relación mucho más fluida con las familias, pero creo que debería ser mucho mayor. Claro, me refería a que no tenemos por qué saberlo porque no solemos saberlo, no porque no sea positivo saberlo. Como tú dices, Pero lo personal, yo creo que se debería, si hay sí. familias que no, exigir o por lo menos exponer o que las familias a las que les cuesta que vean la importancia para el bienestar de su hijo que eso tiene. Que yo entiendo que todas las familias no son iguales, eso está claro, ¿no? Pero también hay que hacerles ver a las familias que es que va con el bienestar de su hijo y dentro de ese centro educativo lo mejor que pueda estar, claro. Sí, por supuesto. Todo el trabajo conjunto con todas las personas que apoyen a ese adolescente es fundamental. Sus familias, otros profesionales de apoyo que pueda tener fuera, etcétera. Es decir, todo el trabajo conjunto, que los patrones de lo que ocurre en todas partes sean parecidos y tengamos todas las mismas estrategias, evidentemente es positivo. Y esa comunicación, por eso, para saber qué puede estar afectando a esa persona para llegar a ese punto. Entonces, todo el trabajo en equipo, evidentemente, es fundamental y tienes toda la razón. Debería intentar cerrar. Sale ahora en otro ponencia. Vale. Yo, una duda que he tenido siempre y no la he abordado es de qué manera cuando un niño, claro, las experiencias que yo he tenido con autismo, pero sin capacidad intelectual, que es los que están en una aula convencional, ¿entiendes? ¿De qué manera se hace partícipe al resto de chavales que tienen 13, 14, 15, esas edades complejas, se les hace partícipes ante determinados comportamientos que el profesorado sí sabemos y bueno, pues estamos ahí acompañando. Pero ¿qué pasa con nosotros? Esa vara, entonces cuando sienten esa doble vara de medir y todo eso, y nunca he sabido, igual yo no he sido haberlo hecho con orientación, no lo sé. Y a explicarles al comienzo, para mí ha sido un reto, nunca he sabido. A veces sí he hablado un poco, pero no con claridad, con el tipo que usted nos daba. Y quizá la gente que son más expertos saben más del tema. Va a depender mucho también de cada situación y de cada persona. No hay una receta mágica como no la hay para nada. Pero conocer al alumno y tratar las situaciones que se den en el aula, tanto de ese alumno como de cualquiera, en conjunto. Y decir, bueno, pues a esta persona le ocurre esto, ¿cómo podemos apoyarte? O sea, haciéndole partícipe también a la persona. A lo mejor no hay que decir un diagnóstico porque no lo tiene o no lo quiere decir, pero ¿cómo apoyamos? ¿Cómo te apoyamos en estos momentos? Que ¿cómo nos sentimos los demás también cuando te ocurre eso? Eso puede ser, eso es positivo, yo creo, para todo el grupo, sea cual sea la dificultad que se dé. Entonces yo creo que hay que abordarlo entre todos. Cuanto más se aborde eso, mejor va a ser la comprensión de todo el grupo de lo que está ocurriendo, de lo que pueden hacer, de lo que no, de lo que le puede ayudar o no a esa persona, de que esa persona también entienda cómo afecta a los demás y cómo los demás se sienten y qué puede hacer, porque lo mismo si le afecta cómo se sienten los demás en esos momentos. Pues todo, poner en conjunto esa situación y tratarla en el contexto natural, yo creo que es positivo. Si yo quería comentar respecto a lo que ha comentado con la Jope, supongo que será madre, ¿no? Sí. A ver, yo también opino que, como estaba totalmente de acuerdo con lo que decía ella, depende de los alumnos y como estamos comentando en todo momento, cada alumno es completamente distinto dentro de clase. Entonces, muchas veces trabajar con las personas que trabajan fuera con los alumnos es súper importante porque te puede decir para distintos mercados y demás en qué momento, cómo gestionarlo. Hay alumnos que a lo mejor contar el estipulado cuando están en un nivel muy alto
y demás. Entonces, muchas veces trabajar con la familia y también con la gente que está afuera, que trabajen con ellos, también es importante. Y luego a nivel de clase, pues también depende del empleado del alumno. Como decía ella, no podemos dar un diagnóstico al grupo de clase, decir Pepito, Pepita tiene tal síndrome, neurodivergencia, pero sí que trabajar en la diferencia de cada uno y ahí trabajar con la diferencia de en qué momento te puede encontrar y de qué alumno tiene en ese momento depende de la posición. Sí, gracias. Y bueno, otro aspecto también muy importante, solo lo voy a nombrar. ¿Querías preguntar? Otro aspecto también importante, que solo voy a nombrar así por encima, es el trabajo con las personas para su autoconocimiento, para conocer y apreciar cuáles son sus cualidades personales, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, saber cuáles son sus derechos, saber pues, tener pautas para saber cómo ser más asertivo. Todo el trabajo en el autoconocimiento, en la asertividad, en elegir cosas, en tomar decisiones en su vida, va a hacer que esa persona tenga una autoestima más alta y que en general pues también afronte la vida de una forma más positiva. Entonces, trabajar sobre este bienestar y autoconocimiento también es fundamental para ese bienestar, ayudándoles a saber pues, bueno, quiénes son sus apoyos, cómo, qué lecciones toman el día a día y cuáles puede tomar también, etc. No voy a extender más. Y algo también que quería tocar un poquito es, porque estábamos como de la infancia a la adolescencia, pero también está de la adolescencia a la vida adulta. Esa transición a la vida adulta también conlleva unos factores de riesgo para todos, que serían todos estos, pues terminar secundaria, enfrentarte a primeras relaciones amorosas, trabajos, elegir qué hago después del instituto, etc. Pues para ellos van a presentar un reto especialmente difícil, porque impacta en muchas cosas de su vida, en sus rutinas del día a día, en asumir nuevos roles, en reglas no escritas de la vida adulta, porque cuando son más pequeños estamos pues, más acostumbrados a saber cuáles son las normas, cuando son más pequeñitos más, pero en el instituto también hay unas normas, luego deja de haber normas, a que no llegamos al trabajo y estas son las normas del trabajo, de este entorno de trabajo, no, pero las hay, implícitas. Entonces, pues saber cuáles son esas normas, saber cómo es ese entorno y ayudarles a enfrentar esta etapa que es todavía más difícil, que vamos, un cambio mucho más grande que de primaria a secundaria, por ejemplo, que sigue siendo un entorno educativo. Ese entorno educativo en un momento se acaba y hay que enfrentar pues otras situaciones. Para eso es importante planificar esos momentos de transición. Planificar, hacerlos con ellos, con la familia, con el entorno de esa persona, como decíais también para las dificultades de conducta, trabajar en equipo para acompañar esos momentos de transición. Aquí os recomiendo la entrevista a esta persona sobre orientación vocacional para hacerles ver también que su futuro puede ser positivo, porque muchas veces no hablamos del trabajo, no hablamos de que van a poder tener un empleo, de cuál va a poder ser ese empleo, de cómo van a ser, de cómo pueden ser las condiciones más favorables del entorno laboral, qué tipos de trabajos pueden ser mejores o peores, o cuáles les gustan más, qué tipos de entornos les gustan más para trabajar. Todo ese trabajo es súper bonito y es súper difícil y hay que hacerlo desde el principio. Cuanto más se haga y más se acompañe, pues mejor va a ser esa transición a la etapa más amplia de la vida, que es la etapa adulta, a la que se van a tener que enfrentar una vez acaben en la etapa educativa. Ahora os iba a poner, pero ya os lo dejo, está en la página de Autismo España, y a ver si lo podéis ver. Ella habla sobre bienestar emocional en general, ya es una persona adulta, ya ha pasado su etapa educativa, pero habla un poquito pues bueno, de cosas que le fueron más difíciles, de cosas que la podían haber ayudado, de cómo ve ella diferente el autismo desde la perspectiva de una mujer o de un hombre, y eso dura 9 minutos, tampoco dura mucho, pero os lo recomiendo verlo también. En resumen, todas estas cosas hacen que el bienestar emocional de las personas con autismo en general vaya a mejorar. Tener una detección y, sobre todo, más que un diagnóstico, una detección de las dificultades y unos apoyos adecuados, cuanto antes mejor. El apoyo de sus familias y de sus profesionales de referencia, por supuesto. Que la sociedad invierta en salud, en prevención, en tratamiento, que apoyemos la participación social y comunitaria y la sensibilización, la inclusión y ayudarles a
y que seamos empáticos con la diferencia y que asumamos que nuestras sociedades son diversas. Como le pasaré a pasar esta presentación en PDF, y aquí al final pues tenéis unos cuantos recursos, ¿vale? Ya de recursos un poco de materiales, como estos, que lo mismo algunos conocéis, guías que podéis encontrar en estas dos páginas web, tanto la de Autismo España como la del Centro Español de Autismo, que pueden ser útiles. Esta, la de bienestar emocional en el trastorno del espectro del autismo en la infancia y la adolescencia, viene especialmente a colación, pero bueno, tenéis otras guías también. Y como os decía al principio, los recursos de formación. Mirad de vez en cuando la página web del Campus Ángel Rivier, se llama, y podéis acceder tanto a la formación de Autismo España como a las del Centro Español de Autismo también. Suelen ser gratuitas, online, para que las hagáis cuando queráis, pero bueno, seguramente muchas cosas las sepáis de algunas, porque a veces son introductorias, pero otras veces no, y bueno, pues que sepáis que las tenéis ahí para hacerlas cuando queráis. Y vídeos como los que os he puesto y otros en el canal de YouTube de Autismo España, y a mí me gustan especialmente los que os he puesto, que cuentan las situaciones de personas que pueden expresar cómo se han sentido, que nos pueden ayudar a esas personas que no lo expresan tan bien o tan claramente, y profesionales como estos que saben mucho de este tema. Y pues nada, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta o ya mejor pues pasamos a la compañera que no le quiero robar tiempo.